Hugo Mario, hoy tenemos un ejercicio especial y nos vamos a ir para Cali, porque usted ya está convencido, según encuestas y lo que siente en la calle, quién va a ganar las elecciones en su ciudad. No, pues sí es, pero no pasa nada. ¿Qué le pasó? Yo, acá estoy. Acá lo escuchamos al aire, Hugo Mario. ¿Qué le pasó? ¿Con quién hablaba? No, es que estábamos cerrando acá la emisión local y despidiendo a los invitados, Camila. Ah, bueno, diga, ¿a quién tenía en cabina? Miyerlandi Torres, candidata a la alcaldía de Cali. Están todos los días acá los candidatos exponiendo sus propuestas de ciudad. Ah, bueno, pues mándele un saludo muy especial a doña Miyerlandi, que además, según los análisis, fue la ganadora del debate en el canal Caracol el fin de semana pasado. Sí, le fue bien en el debate del lunes festivo y le fue bien, entre otras cosas, porque no entró en esa controversia permanente que hay en Cali entre Roberto Ortiz y Alejandro Eder, ¿no? Pues es que ahí es a donde voy, y ya que usted estaba con Miyerlandi Torres en cabina, me parece importante, le repito la pregunta por si tal vez no la escuchó, y es, ¿usted ya cree saber quién va a ser el ganador de la contienda electoral en Cali? Según las encuestas, lo que palpa usted en la calle, sus periodistas allá en terreno, ¿cree saber ya cuál va a ser el resultado o no? No, Camila, yo no me atrevo porque lo dije además el lunes en la transmisión del debate, en el postdebate. Yo creo que va a haber un voto finish en Cali. Creo que las cosas se apretaron. Hace 2 meses Roberto Ortiz triplicaba en intención de voto a Alejandro Eder y luego otros candidatos venían más atrás, como Miyerlandi Torres y Dani Rentería, pero creo que las cosas se están apretando mucho, están creciendo Eder, Miyerlandi Torres, otros candidatos crecen y yo creo que va a ser un cabeza a cabeza el 29 de octubre. ¿Qué tanto pesa la maquinaria en Cali? Y cuando hablo de maquinaria no lo digo de forma despectiva, sino hablo de los partidos políticos, de los concejales, de esas estructuras políticas que le dan su apoyo a uno u otro candidato. En Cali se calcula que las maquinarias pueden poner alrededor de 100.000 votos. Unos dicen que más, otros dicen que menos. Hablo de las estructuras políticas, principalmente las de los concejales, pero yo sí creo, Camila, que cada vez hay más conciencia y a pesar de esas estructuras, la gente sale a votar libremente. O sea, obviamente para la elección de Congreso, para la elección de Consejo, de Asamblea, pues esas estructuras son muy fieles, pero a la hora de elegir alcalde de una ciudad grande como Cali, Medellín o Bogotá, creo que la gente sale en su gran mayoría a elegir y a votar libremente. Pero por eso le tengo el ejercicio tan interesante del día de hoy que nos va a traer don Gonzalo Araujo, que es el gerente de Orsa. ¿Por qué razón? Porque en Orsa, utilizando un sistema de información geográfico y los datos de las 2 últimas elecciones de Cali, están pues se podría predecir de cierta manera o se podría mencionar quién llegaría a ser el próximo alcalde de Cali, dependiendo qué tanto pesan esas estructuras y esos apoyos de los partidos políticos. Pero para que nos explique esto cómo funciona y estadísticamente mirando los concejales cuántos votos tienen, en el pasado eso cómo ha funcionado, pues está con nosotros en la línea el señor Araujo para que nos explique y nos muestre con mapas de calor y los mapas de las comunas. ¿Ustedes en Cali tienen comunas o localidades? Sí, hay 22 comunas, Camila. 22 comunas, con los mapas de las comunas, ¿eso cómo funciona? Señor Araujo, bienvenido, gracias por atendernos. Buenas tardes para todos y un gusto acompañarlos en la tarde de hoy. Bueno, mire, Hugo Mario dice que en Cali él confía que el voto cada vez es más libre y que la gente no está obedeciendo pues a esas estructuras políticas que tienen los partidos, que además funcionan en todo el país y que no es que sea malo, simplemente esa es la democracia. Los partidos pues se organizan y así pueden garantizarle votos a uno u otro candidato. Entonces expliquemos cuál es el ejercicio que vamos a hacer y cómo, de acuerdo a esos apoyos que han recibido los diferentes candidatos en Cali, de parte de los concejales, se puede en cierta medida predecir un poco quién va a ser el próximo alcalde de la ciudad. Empecemos, digamos, por el principio, y es que las votaciones o los datos electorales, los datos que arrojan las distintas elecciones históricas, son, pues, digamos, una variable cuantitativa del número de votos que tiene un determinado partido político en una determinada zona o área de influencia. Y al mismo tiempo, los puestos de votación son una coordenada, un punto fijo en el mapa. Entonces, a través de los sistemas de información geográfico, a través de las plataformas, de una plataforma que ha desarrollado, digamos, distintos servicios para distintas actividades económicas, es posible
georreferenciar los votos de los ciudadanos a esos puntos específicos y analizar con variables también demográficas cuál ha sido el comportamiento de la elección, y con base en eso uno puede determinar un posible comportamiento para una elección futura. Es decir, utilizando la estadística de lo que ha pasado en 2 elecciones pasadas, que para eso pues funciona la estadística y la probabilidad, usted puede predecir lo que puede pasar en el futuro, como lo que hacemos con el fenómeno del Niño, o me imagino que pues con otras cosas cuando se usa probabilidad y estadística. Y es relevante que los oyentes entiendan que el ejercicio se hace sobre la base de un mapa cierto de una ciudad donde hay un número de personas que votan en un puesto de votación, y eso se georreferencia, se ancla, se localiza en el caso especial de Cali, en una comuna, para poder visualizar a través de, vuelvo y le repito, los sistemas de información geográficos que están disponibles, cómo podría resultar la elección en uno o en otra ciudad. Pero si le parece, porque acá también me están pidiendo a través de nuestro canal de YouTube, quienes están conectados y pueden ver imágenes, ¿por qué no empezamos a mostrar los mapas para que ya veamos esto cómo funciona? Este primer mapa que estamos viendo, que estamos viendo en pantalla, que para mí eso es chino, ¿qué es lo que dice? Bueno, entonces el primer mapa que hace referencia a las preferencias, digamos, a cuáles serían las preferencias de los caleños para las elecciones que vienen. Lo que pretende mostrar es, por un lado, en qué áreas, en qué comunas y en qué puestos de votación están los votos en blanco, en qué áreas y en qué comunas y puestos de votación están los partidos políticos o los votos de los partidos políticos que están apoyando en este momento al candidato Roberto Ortiz, y en qué puestos de votación, comunas, están los partidos políticos y los votos de los candidatos que están apoyando a la alcaldía, al candidato Alejandro Eder. Pero entonces, ahí lo interrumpo. Ese mapa que estamos viendo, que son el mapa de Cali, ahí quienes están conectados con nosotros lo pueden ver, si no se los vamos describiendo a los que van en su carro o en el bus o están en su casa oyéndonos en estos momentos. Vemos un mapa con de la ciudad con diferentes puntos rojos, azules, amarillos y blancos. Los puntos rojos de ese mapa son los votos de los partidos políticos, es decir, de los partidos políticos que están apoyando a Roberto Ortiz. Los puntos y los puntos azules son los votos de los partidos políticos que están apoyando a Alejandro Eder. Yo veo puntos amarillos. ¿Esos puntos amarillos son los que están apoyando a quién? ¿A Millerlandi o a quién? No, las zonas amarillas que se ven en el fondo es la estratificación que tiene Cali. Entonces, pues uno puede ver algunas zonas rojas, que son donde están los estratos sociales más altos, y unas zonas amarillas y digamos, amarillas quemadas, donde están los estratos 2 y 3 de la ciudad. Las otras circunferencias, que son las blancas, lo que muestran y determinan es la votación en blanco en esos puestos de votación de la ciudad. Entonces ahí yo le pregunto, Hugo Mario, usted que está viendo el mapa, que conoce Cali, que conoce sus comunas, si estos son los votos de las estructuras políticas, es decir, de los partidos políticos que apoyan a uno u otro candidato. Aquí lo que vemos es que los partidos políticos y las estructuras están con el señor Roberto Ortiz. O sea, que políticamente son muy poquitos los que están apoyando a Alejandro Eder. Eso, sobre el papel, sí, Camila. La mayoría de las estructuras políticas de la ciudad, la mayoría de los concejales, quiero decir también, hoy respaldan a Roberto Ortiz, aunque Alejandro Eder tiene algunas estructuras también y algunos dirigentes políticos locales lo están apoyando. Creería yo que hoy tiene más respaldo político Ortiz que Eder, pero la gran inquietud mía, Camila, es qué pasa con esas estructuras que se dividen. Es que hay, y suele pasar en política, ¿no?, que muchos ponen los huevos en diferentes canastas. Entonces, uno le apuestan a Eder y otros a Ortiz. Entonces, allí, ¿eso cómo se identifica en este mapa? Pues es muy difícil poder, digamos, ponderar como están comentando, en el caso en el que llegara
a jugarle a los dos candidatos una misma estructura política. Lo cierto es que en política, y la política es una estructura jerárquica piramidal, donde hay unas personas que hacen un trabajo de base, hay unas personas que hacen un trabajo de liderazgo, y hay unas personas que salen y digamos son las figuras públicas, y es una estructura bastante jerárquica. Y cuando un candidato, un representante de la Cámara, por ejemplo, toma postura pública sobre una candidatura a la alcaldía, previamente ha hecho un trabajo con sus bases para entender si ese apoyo tiene, digamos, el sustento para poder brindarle, valga la redundancia, el apoyo público y político a ese candidato. Señor Araujo, pero a mí me llama la atención, a ver, cuando uno mira a Roberto Ortiz, dice, bueno, ese 17% dice Partido Liberal, o sea, hay como un apoyo del Partido Liberal, pero cuando usted mira a Eder, está Cambio Radical, Conservador, Colombia Renaciente, es decir, como si estuviera una gran concentración del Partido Liberal con Roberto Ortiz y no de otros partidos, y es decir, un poder del Partido Liberal muy grande, o ¿cómo se mira eso? Al candidato Roberto Ortiz lo están apoyando principalmente el Partido de la U y el Partido Liberal y algunos miembros de otras colectividades, como bien lo acaban de señalar ustedes en la mesa de trabajo. Y lo que nosotros pretendemos hacer con, digamos, el uso de los sistemas de información electoral en el análisis y la prospectiva de elecciones es aglutinar a esos apoyos y votaciones para entender dónde están los núcleos de votación que van a tener los candidatos y poder sobre un mapa interpretar y entender cuál va a ser el resultado final. Nosotros lo que vemos es que, digamos, los resultados que nos arrojan los mapas es que de alguna manera, y coincido completamente con la apreciación sobre que la elección en Cali va a ser un cabeza a cabeza, de alguna manera las estructuras políticas han definido los apoyos y eso en el resultado final va a determinar la elección del candidato. Es impensable en una sociedad como la nuestra, digamos, decir que en una ciudad como Cali un candidato gana exclusivamente con votos de opinión. Incluso en Bogotá es impensable decir eso. Mire, aquí hay algo que me parece importante que aclaremos. Por ejemplo, nos escribe a través de nuestro canal de YouTube Luis Hernán Ocampo, que lo está viendo, y dice, ¿cómo van a decir que en las comunas 2, 17 y 19 le va mejor al Chonto que a Alejandro Eder? Dice que estamos desinformando, que hace 4 años Eder ganó la comuna 2 y perdió la 17 y la 19 con Ospina, que esos estratos altos en las encuestas hoy ya los gana Eder. Acá es importante, señor Araujo, decir que estamos hablando de las estructuras políticas, no del voto de opinión, claro, porque acá el voto de opinión no se puede medir. Acá estadísticamente lo que estamos viendo es los votos de las estructuras, los votos que tienen los concejales y que están apoyando al señor Ortiz o al señor Eder. Y los mapas no muestran precisamente la votación de los candidatos en elecciones anteriores. Estos mapas lo que están mostrando, como bien lo señala Camila, es la votación ponderada de las estructuras políticas en las elecciones anteriores y están definidas por el apoyo a un candidato o a otro dependiendo de la postura que tomaron esos partidos políticos para las elecciones de 2023. Pero lo que yo no entiendo, señor Araujo, es cómo se mide la capacidad de endoso. Es que no todas las estructuras tienen la misma capacidad de endosar votos a un candidato o a una alcaldía. Claro, y es, digamos que por eso es un trabajo estadístico donde uno pondera el número de votos que obtienen los concejales de un partido político en un puesto de votación en una elección determinada y los votos posiblemente que le pueden entregar esas estructuras políticas a la elección de un candidato. Los mapas no señalan la votación total que va a tener ni Roberto Ortiz ni Alejandro Eder, por supuesto, o la posible votación que puedan tener, sino la votación agregada de los apoyos de esos partidos políticos a esas candidaturas en los puestos de votación, y esto es muy importante, en el punto georreferenciado del sitio donde vota la gente. Y el mapa es una herramienta, y los sistemas de información geográficos son una herramienta que permiten visualizar datos cuantitativos
en un determinado lugar geográfico, en este caso, en la ciudad de Cali, en las comunas y los puestos de votación, donde recurrentemente se hacen las elecciones en los distintos momentos y en las distintas oportunidades. Yo le preguntaba a Hugo Mario al principio, antes de hablar con usted, sobre estos mapas que muestran los puestos de votación basados en la información que se tenía de las dos elecciones anteriores. ¿Qué tanto pesaba el voto de opinión en Cali? Porque estos mapas y estadísticamente el voto de opinión está difícil poderlo medir, porque no sabemos la opinión hacia qué candidato se está yendo. Lo que sí sabemos es los concejales a quienes están apoyando. Y vemos que los concejales mayoritariamente, vemos más puntos rojos en Cali que azules, que los concejales están apoyando mayoritariamente a el señor Ortiz. Entonces, la pregunta que le hago a usted, que es la misma que le hace a Hugo Mario, ¿en Cali qué tanto pesa el voto de opinión? Porque dependiendo del voto de opinión, definiríamos si con esto se puede vaticinar o no que va a ganar el señor Ortiz y no el señor Eder. Señor Araújo. Perdón. Sí. Sí. Es que me quedé pensando en la pregunta. Yo creo que el voto de opinión es relevante en todas las elecciones, en todas las ciudades del país, pero es una porción del voto y hace parte de la sumatoria que se hace cuantitativamente en una elección. Es una partecita de la conversación. Hay unas ciudades donde esa parte es un poco más grande o un poco más pequeña, pero es solo una parte de la elección de los candidatos. No podemos desconocer que las estructuras políticas cuya actividad es elegirse, detentar el poder, hacer elegir a sus candidatos, son otra parte importante de esa conversación. De ahí que es muy relevante entender en las elecciones territoriales qué partidos políticos, con qué estructuras políticas están apoyando a qué candidatos, para entender en la sumatoria de esos dos mundos, el del voto de opinión y el de las estructuras políticas, cómo va a estar representada la votación de las personas en las elecciones territoriales. Yo tengo esta idea, señor Araújo, no sé si usted está de acuerdo conmigo. Yo creo que, claro, cuando hay una elección reñida, como la que sucede en Cali, seguramente las estructuras desequilibran, ¿sí? Se van a favor de uno o del otro, pero no son determinantes. Es decir, finalmente, en el tema de alcaldías de ciudades como Cali, es la opinión la que finalmente elige por mayoría. Y creo que también pasa en las presidenciales. Hay un ejemplo, por ejemplo, que usted debe recordar, y es el de Germán Vargas Lleras, que tenía en su momento todas las estructuras políticas cuando era candidato presidencial. Absolutamente los partidos, todos los políticos, la gran mayoría de la clase dirigente política del país estaba con Vargas Lleras, y finalmente le fue muy mal en esa elección presidencial. Se impuso la opinión, porque la elección de un presidente como la de un alcalde es de opinión en su mayoría. Sí, yo no coincido, digamos, y los datos lo que demuestran es otra cosa. Aquí lo que pasó con Vargas Lleras es que, pues, realmente no tenía sus apoyos, y los apoyos estaban con otros candidatos. Y las estructuras, por eso al inicio de la conversación les decía que cuando un congresista públicamente decide apoyar una candidatura o la otra, ha hecho previamente el trabajo para entender si ese candidato tiene o no tiene recibo en sus bases. Porque la política es una actividad donde hay jerarquías, y esas jerarquías, son muy verticales. La política es muy poco horizontal y es bastante vertical en ese frente. Entonces, lo que pasó especialmente con el candidato Germán Vargas Lleras en las elecciones presidenciales es que esos apoyos que le decían que tenían realmente no estaban y no existían. Y las bases, cuando fueron consultadas por el candidato para apoyar a este candidato, no les parecía que fuera el candidato y se fueron con otro candidato. Pero las estructuras políticas, y sobre todo en las elecciones territoriales, sobre todo porque, digamos, si uno revisa los datos de las elecciones en Colombia subnacionales de alcaldes, concejales, diputados y gobernadores de los últimos 20 años, las estructuras, sobre todo los partidos tradicionales, están
por encima del 33% de la elección en los municipios del país. Entonces, claro, es un ejercicio en el que uno tiene que ponderar los votos de opinión, los votantes de opinión, con las votaciones que ponen las estructuras políticas. Álvaro Gómez Hurtado decía que el ejercicio electoral, para el ejercicio electoral se requerían el esqueleto y el músculo, y que las bases eran el esqueleto y la opinión eran los músculos. Y esa premisa en política se mantiene porque no es posible elegir un edil en Bogotá o un concejal en Cali sin que en esa conversación haya alguna parte de estructura política. No existe un solo concejal en el país que no tenga alguna parte de su votación, digamos, asociada a un partido o estructura política o de liderazgo vertical en el ejercicio de la política. Y eso no está mal. Yo aquí no estoy haciendo juicios de valor sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que nosotros tratamos de mostrar a través de los sistemas de información geográficos, del uso de los mapas, de los datos y de las herramientas geoespaciales, es que existen unos datos numéricos cuantitativos, históricos, que se comportan en el tiempo, que ponen unas estructuras políticas, y esas estructuras políticas tienen unos apoyos para un candidato determinado, X o Y, y eso les va a dar al final de la elección la ventaja o no para ganar unas elecciones. Pero entonces aquí lo que queda en interrogante es qué tanto pesa el voto de opinión en Cali. Y eso solo lo sabremos el próximo 29 de octubre. Y es basado en las estructuras políticas, en los apoyos de los partidos políticos. Hoy tiene mucho más peso el señor Roberto Ortiz que el señor Alejandro Eder, porque más concejales se han ido con el señor Ortiz. La gran pregunta es si esa maquinaria política o esa estructura que apoya al señor Ortiz pues le va a dar para ganar la elección, o si simplemente con opinión, porque lo que vemos de apoyos de las estructuras políticas de Alejandro Eder son mucho más pequeñas, simplemente con ese voto de opinión Hugo Mario Cali va a poder elegir a Alejandro Eder, que son los dos candidatos que están peleando la contienda en la capital del Valle del Cauca. Estará por verse qué tanto pesa el voto de opinión y si su sensación es correcta, que realmente en Cali eligen no las estructuras, sino el voto libre. No, claro, el voto libre y el voto de opinión. Lo que pasa es que en este caso ambos tienen opinión, ¿no? Tanto Ortiz como Eder tienen... Sí, porque tampoco se puede decir que el señor Roberto Ortiz no tiene opinión. Puede ser que el señor Ortiz tenga opinión. Exactamente, y lo han demostrado además porque ya ambos han participado, ya ambos se han contado en elecciones pasadas a la alcaldía de Cali. Ambos tienen opinión y en esta oportunidad, digamos que sucede algo distinto a lo que ha pasado en las elecciones pasadas, y es que Ortiz en esta oportunidad sí tiene apoyo de estructuras que antes no tenía. Eso puede ser desequilibrante el domingo 29 de octubre. Pero usted, basado en esto, diría y se inclina más, señor Araujo, agradeciéndole que nos explique este mapa, que entiendo que a veces puede ser un poco confuso de entender, pero que nos ayuda a comprender también cómo funciona ese apoyo de los partidos políticos, porque todos los candidatos dicen, yo me voy por firmas, yo no quiero estar con los partidos políticos tradicionales, yo ese apoyo no lo necesito, pero lo que se evidencia sin duda alguna es que ese apoyo de los partidos políticos tradicionales son importantes, de esas estructuras, porque claramente pesan a la hora de sacar elegido un candidato o no. Con esta información que ustedes levantan, con ponderación de datos de las últimas dos elecciones, ¿usted le apuesta a que quien va a ganar en Cali es el señor Roberto Ortiz? Yo creo que tiene una ligera mayoría o una ligera mayor posibilidad en este momento el señor Roberto Ortiz de ganar las elecciones. Pero estoy de acuerdo con Julio Mario que va a ser una elección muy reñida y va a ser un voto finish en Cali, a diferencia de lo que va a pasar en otras ciudades. Pues es el señor Gonzalo Araujo de Orsa. Mañana entonces nos cuenta el mapa de Bogotá, porque Bogotá es otra de las elecciones que está bastante reñida, y para ver los apoyos de los concejales, y en Bogotá que sí hay ediles, porque tenemos localidades que tanto pesan y con qué candidato están, porque eso nos puede dar un poco una luz de hacia dónde se está llevando esta campaña y qué puede llegar a suceder el próximo 29 de octubre. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. A ustedes muchas gracias y mañana revisamos Bogotá entonces. Claro que sí, Hugo Mario, entonces pendientes.